Municipalidad de Navarro. Intendente Santiago Maggiotti. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Ariel Crespo los saluda. Bienvenidos a este programa de Los Secretos del Poder, que no voy a decir que va a ser una mesaza esto, porque sería como esa vieja ridícula, y va a ser un programón. Por la calidad de los invitados, porque los invitados no saben por dónde va a girar el eje de lo que preparamos con Alejandro para que ellos se explayen durante todo el programa, durante los 28 minutos. Le quiero mandar un saludo muy grande a Alberto Tisera, un tachero veneno de Racing, y al doctor Guillermo Novegil, abogado, que hoy me paró en la esquina de Córdoba y Suipacha, y estuvimos hablando de muchos temas que tienen que ver con el colegio de abogados, porque él está en una lista, o estaba en una lista, o es un asambleísta. Estuvimos hablando de muchas cosas, me preguntó muchas cosas que le contesté, que no puedo decir por televisión, y le prometí que, bueno, que en algún momento íbamos a empezar a decir algunas cosas de esas que nosotros decimos en la caja negra, que hoy tampoco está. Nosotros tenemos un productor nuevo, voy a ser muy breve. Este productor nuevo es Sergio. Sergio es un gran amigo de una embajada que queda en la calle Cerviño. ¿Cómo le va, Bayer? ¿Sabe cuál es la embajada que queda en la calle Cerviño? No. La de los Estados Unidos. Ah. A mi productor le falta ponerse acá una bandera y empezar a gritar Trump, Trump. Bien. Bueno, mi productor estuvo averiguando, porque yo creo realmente que a los legisladores y a los senadores y a los diputados habría que hacerles un psicotécnico antes de asumir. Estuvimos averiguando sobre la diputada Elisa Carrió. Y creo, ya que acá dos de los libros que yo traje para que Osvaldo me dedique, uno es Fútbol Argentino, una maravilla, le faltó llegar a la intromisión, ahí los está viendo usted en cámara, le faltó llegar a la usurpación de Racing a Osvaldo. Pero de eso también le puedo hablar por si se le ocurre seguir. Total, ahora vamos a meter las sociedades anónimas, con lo cual ya estamos camino a la vía muerta. Bien. Y el otro es Severino Di Giovanni. Mi productor estuvo averiguando, porque vieron que la diputada Carrió dijo que el jefe de policía de la provincia era el jefe de los narcotraficantes. ¿No? Dijo Así eso. dijo, sí. ¿Dijo? Bueno, y estuvo averiguando, el hombre tiene acceso a la embajada, Sergio va, entra, dice, estoy yo acá, Blum, entra. ¿Y saben qué le dijeron? Que no hay ningún jefe de policía en ningún país de Latinoamérica que la DEA no apruebe. Entonces, o la compañera Elisa Carrió, con perdón, porque ella del peronismo ni en figurita, o la compañera Elisa Carrió tiene menos jugador en la cancha, o la DEA miente y no es el jefe del narcotráfico. Ahora, ¿por qué lo dijo? Joven. Seguimos con las mujeres. 3. Como para que no digan que yo soy tendencioso, voy a poner hoy 2 a favor del PRO y una en contra. No diga. La que voy a poner en contra es, la verdad a mí me da mucha vergüenza que nosotros estemos llevando adelante a la señora Malcorra como secretaria general de la ONU, porque es una persona que además, digo, si vamos a ser éticos, seamos en todo éticos, una persona vinculada a 2 de las empresas que más
corrupción produjeron en la Argentina, como son Telecom e IBM, lo decimos con todas las letras. Las dos que voy a decir a favor, una es Isela Constantini, la de Aerolíneas, porque tuvo la verdad el valor de reconocer que gestionar el Estado es mucho más difícil que gestionar una empresa privada. La verdad que le debe haber costado sus amistades, digamos, y complicaciones, ¿no? Porque el curro de venimos los privados, le metió una cuña importante. Y la segunda es Carolina Stanley. ¿Qué apellido es? Porque se sentó a negociar con las organizaciones sociales, entendió las necesidades, pareciera, de la gente, y dijo, pareciendo una especie de Sioux en el medio del séptimo de caballería, que no cree en la teoría del derrame. Yo creo que la van a excomulgar. Bien, el otro invitado también es un amigo del programa, me cuesta que venga porque el hombre tiene programa de radio, compromisos varios. A mi gusto, tal vez uno de los mejores dibujantes de la República Argentina y sus aledaños. Ácido, como ciertas frutas silvestres. Miguel Repiso, gracias por estar en Los Secretos del Poder junto al maestro. Yo soy el telonero del maestro. Bueno, yo le decía a mi mujer ayer, ¿no? Nos vamos a reunir con Alejandro porque como nosotros nunca preparamos los programas, queríamos tirar un tema a los dos, que sirviera para los dos. Porque creemos que los dos tuvieron que ver con estos temas, con este tema que les vamos a plantear. Y después, como los psicoanalistas, asociación libre, cada cual dice lo que quiere. García. El tema que les vamos a proponer a los dos es el tema de la resistencia. Ambos tienen una profunda historia con la resistencia, desde la labor de historiador, de escritor. Creo recordar alguna anécdota, si me permitís, voy a decir alguna anécdota. Cuando el profesor Bayer quiso traer un avión lleno de escritores y esto fracasó, me gustaría que dijera por qué fracasó también. Porque la resistencia se trata de poner el cuerpo. Y el profesor Bayer y Rep son ejemplos de eso. Siempre pusieron el cuerpo. Por eso nos gustaría que en estos tiempos que corren, ¿qué les sugiere a ustedes la palabra resistencia? Resistencia. Realmente resistencia es la forma de defender una verdadera democracia. Es la palabra sagrada, es una palabra realmente magnífica, poética, diría yo. Cuando uno lee, por ejemplo, la resistencia en Alemania antinazi o en Italia antifascista, ve cuánta valentía, cuánto coraje civil de la gente de la calle. Muy pocos a veces, muy pocos en una ciudad, pero existentes siempre, a pesar de los peligros. Es increíble el ser humano. No aprende nunca, en lo bueno. Sí, acá aprende la resistencia a las dictaduras. Y nosotros también hemos tenido resistencia. Sinceramente, se hizo resistencia contra la dictadura de la desaparición de personas. Y así les fue, por supuesto, fueron reprimidos. Resistencia, es una palabra poética. Una avenida de Buenos Aires importante tendría que llamarse Resistencia. Bueno, tenemos una ciudad en el Chaco que se llama Resistencia. Y eso quiere decir mucho. Ojalá. Una vez, Osvaldo, le pregunté que aparte te quiero felicitar porque recibiste un premio que para mí tiene un significado especial, que es el ¿Querés premio... que te lo regale? No, porque tengo uno, que es el premio Hrant que da la comunidad armenia a los tipos comprometidos con esa barbarie cometida por los jóvenes turcos. Esos son otros que no aprenden, ¿vio? Esos no siguen de joda, sí. Erdogan, sí. Gülen, sí. Pero bueno, te quería felicitar por eso, porque sé lo que significa para vos todo eso. Una vez
Yo te hice una pregunta, yo nunca te había visto enojado y me pareció fenomenal que te enojaras con el que en ese entonces era mi compañero de programa, el doctor Jorge Rizo, 4 veces presidente del Colegio de Abogados. Yo te pregunté quién era para vos el arquetipo de la Revolución de Mayo. Y vos contestaste Castelli, y Rizo te dijo que era un terrorista, Castelli. ¿Me enojé? Te enojaste. ¿No le pegué? Eso no es enojarse. No voy a contestar. Te enojaste mucho y bueno, yo te di la derecha porque para mí Castelli era una figura que no podía no estar en una revolución. Igual son 3 ahí, ¿no? Son 3. La resistencia, a ver, ¿se dan todas, en todos los procesos, en la Revolución Española, en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa? ¿La resistencia? Claro. Qué sé yo, es una palabra muy grande y yo creo que estando acá Osvaldo, él tendría que hablar de la resistencia. Yo no me siento miembro de ninguna resistencia, por lo menos jamás lo he sido en una, digamos, donde puse el cuerpo, qué sé yo. No, el humor no es... No, al lado de la resistencia que hicieron estos susodichos. ¿Qué es resistencia? Para mí resistencia es eso, ¿no? Me voy el viernes a Resistencia Chaco. Es exactamente eso la palabra. No pertenezco a algún tipo de resistencia, no porque no quise, sino porque no tuve la oportunidad y no puse el cuerpo. No. Me parece una palabra muy grande y que él sí la puede contestar y puede probarla, porque él sí es un resistente de todos los tiempos, sobre todo en la dictadura, es un hombre del exilio, es el hombre de una generación de resistencia, ¿no? Así que, ¿qué voy a decir yo? Sin embargo, cuando culturalmente este país estaba apagado, aparecieron algunos muchachos dibujando, sacando revistas, intentando alguna cosa. Recién hablábamos de un personaje tuyo que nos acordábamos de hace muchos años. Y más allá de que vos te ubiques o no, ¿sí? Déjame que yo te ubique. Porque nosotros nos identificábamos con esas cuestiones que pasaban en las revistas que ustedes hacían. Y ustedes nos permitían a nosotros la resistencia, con personajes que incluso, te voy a decir, por ejemplo, recordá al Clemente de Caloil cuando mandaba a tirar papelitos y Muñoz decía que no tirábamos papelitos. ¿Eso te parece una resistencia comparable a la resistencia francesa? No me parece comparable, me parece que es una resistencia. No digo que sea comparable, digo que de algún modo los pueblos encuentran sus maneras. Sí, es una petite resistencia, pero lo que pasa es que es una palabra muy grande. Yo creo que no hay que devaluar los significados de las palabras, ¿no? Está bien, sí. Sobre todo si estamos hablando del prócer acá, qué sé yo, viste que es lo mismo resistencia, entonces es lo mismo una resistencia coyuntural de un nabo que por 2 meses pegó un grito y es novedad. Contra el poder, ese es un resistente y después eso lo habilita para toda la vida y sin embargo es un tipo del mainstream. Miguel, lo que hace la diferencia ahí es la especialidad de él, la historia. Bueno, la coherencia con la resistencia, ¿no? Esté quien esté. Más allá de que hay, por supuesto hay matices, esté quien esté. Hoy la resistencia no es lo mismo que la resistencia de los 12 años anteriores, ni la resistencia de los 90, ni la resistencia de los milicos. Son resistencias distintas. Siempre hay resistencia, siempre no estás de acuerdo con algo. Pero también hay resistencias contra las dictaduras, las tiranías o las democracias disfrazadas. Yo leí que a usted, profesor, le parecía que este gobierno que tenemos ahora le parece un gobierno conservador más al estilo del gobierno del 30 que al estilo del gobierno menemista, ¿sí? ¿Nos podría explicar eso y cómo sería la resistencia hoy en ese caso? Bueno, hemos regresado a la década del 30, sin ninguna duda. Son tan parecidas las primeras medidas que se toman. Son tan parecidas el personalismo también del que gobierna, que me hace recordar aquella década del 30. Yo era un jovencito, pero recuerdo eso, cómo se faltó a la democracia. ¿En qué manera se faltó a la democracia? En todo sentido, aún en la calle. Y corremos ese peligro si seguimos adelante con este gobierno. No creo que tenga éxito.
Hasta ahora ha dado muchos traspiés ya, apenas comenzado. Así que espero que haya reacciones del pueblo ante las medidas que puedan tomarse. Resistencias. Resistencia. Osvaldo utilizó una palabra, Miguel, que me gustó mucho, matices. Utilizó una palabra, Miguel, que me gustó mucho, matices, digamos, ¿no? Matices, como en los colores, matices. ¿Hay diferencia de matices entre, por ejemplo, la Revolución Rusa y los que voltearon a Catalina y Nicolás, la Revolución Francesa, los armenios defendiéndose del latrocinio y del genocidio turco? ¿Hay diferencia en las resistencias? ¿Eran lo mismo o cambiaban los matices? No, cambiaron los matices, sí. Es que las circunstancias eran también diferentes, pero cambiaron los matices. La que ha quedado como modelo es la Revolución Francesa, evidentemente. El pueblo en la calle, la gente llenando las plazas y con ideales ya, con ideales. Al pueblo armenio no le dieron la posibilidad. ¿Eh? Al pueblo armenio no le dieron la posibilidad. No, no le dieron la posibilidad. Pero sinceramente supo resistir, supo resistir y obtuvo algo de ventajas en su defensa de su territorio contra Turquía. Ha realmente logrado logros. Además, el sentido del pueblo, ¿no? Es un pueblo muy, muy nacionalista, con mucho sentido de la libertad y de la independencia. Yo pertenezco a una asociación sobre la defensa de los derechos armenios y sinceramente hay una vocación democrática adentro en el pueblo. Hay que visitarlo. Hoy, desde tu lugar y tomando tu queja respecto de lo que yo dije, tu pequeña resistencia frente a las cosas que te parecen mal, ¿cómo se expresa? ¿Por dónde vas? No, primero que me gusta mucho que instales la palabra resistencia, creo que la voy a pensar a partir de ahora y creo que deberíamos pensarla porque va a haber que hacer una resistencia ahora. Con matices, por supuesto, ¿no? Es distinta, qué sé yo, la resistencia peronista del 56, del 57, no va a ser la misma esta resistencia. Tampoco es igual a la resistencia francesa a los nazis, qué sé yo. Es una palabra que hay que pensar, repensar todo el tiempo y ubicarla en el momento y el contexto que pertenece. Pero es una palabra. ¿Qué puedo hacer yo con la palabra resistencia? Y bueno, voy a laburar, como Osvaldo, en trámites culturales de pequeñas resistencias, porque nunca me van a llamar del espacio, del mainstream, ¿no? del centro. Siempre voy a estar, siempre parece que mi laburo ha orillado esos bordes, ¿no? de resistencias culturales o de revistas resistentes, ya sea Humor Registrado, revistas medianas, diarios medianos, nunca grandes. Parece que eso, no laburar nunca para lo grande, porque lo grande se chupa lo grande, siempre lo grande se chupa lo grande. Entonces yo creo que hay que resistir a lo grande, con las dos acepciones. Tengo algo para leer para que reflexionemos muy rápidamente. Creo que el siglo XXI alineó las ideologías en función de un resultado. La gente quiere vivir mejor, la gente quiere tener una vida sana, quiere hipercomunicarse, quiere proyectar el futuro para sus hijos. Entonces busca quién es el que le da esa garantía. Después hay una minoría que quiere relacionar eso con historias y razones y filósofos. Este es un reportaje que le hizo Fontevecchia a Macri, en donde vemos que lo que es hiperdespreciado son las razones, los filósofos y las historias. ¿Qué tiene la historia para darnos, profesor? Una gran enseñanza, sinceramente. Primero que hay que buscar la igualdad en la sociedad. Eso es lo justo. Y no que haya villas miserias y que haya Barrio Norte, por ejemplo, para dar nuestro ejemplo. Sino que la democracia es dar realmente dignidad a todo el mundo. El suficiente entrada mensual
para poder vivir con decencia y poder educar a sus hijos y poder también tener vacaciones. Es decir, llegar al ideal, llenar las cosas. Y hasta ahora no se ha logrado. Se ha logrado, es decir, hubo grandes esperanzas con el comunismo, ¿no? Porque pensábamos que tal vez el comunismo después iba a tomar la línea del anarquismo, ¿no? El socialismo en libertad. Jamás una dictadura del proletariado. No se cumplió. Siguió con la dictadura, pero no del proletariado, sino tal vez de la burocracia. Bueno, aunque se lograron cosas, debemos reconocer que se lograron cosas, pero bajo una dictadura. Y lo más sagrado que tenemos que defender es la libertad. Cuba, Osvaldo, ¿cuál es tu análisis de Cuba? Bueno, Cuba es un caso especial, porque realmente está ante un peligro total ahí, a pocos kilómetros la resistencia estuvo, ¿no? de Estados Unidos. ¿Cómo? La resistencia estuvo. Sí. Así que no le podemos hacer reproche a Fidel Castro que en su dictadura. Es decir, podemos sí exigirle más libertades, podemos exigirle, por ejemplo, que salgan los que quieren exiliarse, todas esas cosas hay que exigirle. Pero sinceramente por el sistema que ha aprobado, no podemos hacerle reproche. Está justamente al lado del coloso, al lado de Estados Unidos, que mueve un dedo y ya puede destruir una ciudad en un bombardeo. Entonces hay que comprender eso. No hay que tomarlo como ejemplo. Más bien hay que tomarlo ahora a la Unión Soviética actual, ¿no? ¿Cómo la ves? Tampoco la del principio, porque había una pobreza enorme. Bueno, no, la veo que tiene que proclamar más democracia, evidentemente, ¿no? El pueblo tiene que tener más libertades. Pero realmente en el progreso ha progresado bastante en cuanto al trabajo para todos y las construcciones que se han hecho de tipo social, pero no la policía. ¿Cómo ves el avance de la ultraderecha en Francia, Polonia, Hungría? ¿Qué está pasando con el ser humano que hablaste al principio? Sí, es la búsqueda de las sociedades. Austria También, de las sociedades. Y con la derecha no se logra nada, se logra la desigualdad nomás. ¿Y por qué pensás que hay tanta gente que va para ahí? Y bueno, porque es ignorante, porque no ha aprendido, porque no ha estudiado lo que tiene que ser la política, lo que tiene que ser una democracia, todos iguales derechos. Lo hermoso que es obtener una sociedad en asamblea, por ejemplo, donde los casos principales se resuelvan en asamblea pública, donde intervengan todos. Yo me acuerdo el periodo que hubo acá donde hubo asambleas populares en los barrios. Yo concurrí a muchas de ellas y sinceramente me gustó muchísimo. Hasta hablaban las viejitas de los barrios que nunca habían hablado, ahí se largaban a hablar. Para Miguel, dos palabras que pareciera que del discurso de él chocan: libertad y justicia, desde tu visión. Chocan. Y pareciera que cuando vos avanzás en la justicia vas hacia procesos con menos libertades, y pareciera que cuando vos avanzás en las libertades, la justicia como que se resiente. Pareciera como que a lo largo de la historia de la humanidad esto se ha producido. Yo no estoy seguro de eso, te lo estoy preguntando. ¿Qué justicia? De dar a cada uno lo suyo, según Ulpiano. No, la justicia social. No, la justicia social. Social. No, si se avanza con la Social. justicia. Bueno, pero lo que pasa es que. Lo que decía él, que el hombre tenga vacaciones cuando termina el año. Claro, pasa que él está. Perdón, la justicia social en libertad. En libertad. Ahí Él está, propende jamás un socialismo. Jamás en una dictadura. Él propende un socialismo libertario, que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y también lo justifica cuando vos le preguntaste el tema de la historia, ¿no? Y el tema de la historia es recontra útil precisamente para eso. Yo creo que la gente vota mal, es ignorante precisamente porque no sabe historia. Pero no la historia
relatada por los poderes, sino buscar la historia. Hay algo con el relato que a mí me molestaba mucho, el relato, el último, digamos, el derrocado relato, que era cierto fatalismo, es decir, las cosas van a volver a ocurrir de una manera parecida, por supuesto, a como. Entonces, siempre va a venir un 17 de octubre, siempre va a venir una resistencia, sí, un cordobazo, pero las cosas no se repiten exacto. La historia deja aprendizajes, pero me parece que la historia es estudiar lo viejo para que ocurra lo nuevo. Pero lo nuevo no es el fatalismo ese de decir, bueno, acá vamos a esperar que el pueblo va a salir a la calle, van a cruzar el riachuelo en un barquitos y va a ocurrir. No, eso es fatalismo y es comodidad histórica. Me parece que la historia, como el arte, y la historia del arte, te nutre de que el hombre, la mujer, está siempre en novedad permanente. Se nos acaba siempre el tiempo, Rep. Me acaba de Esto decir, que iba a decir lo más importante de mi vida. Me acaba de decir el productor que reventaron los teléfonos. Maxi de Quilmes, un lujo ver a Osvaldo Valle y a Rep, un lujo el programa. Fernando, cumplo 73 años hoy, felicito a Bayer, lo admiro y le deja un teléfono. Leonardo, nos dejaron un país fundido, nos sacaron las pensiones a todos los europeos. ¿Cómo se arregla un país así? ¿Qué hicieron estos 12 años? Felicita a Rep y a Bayer por el programa, un lujo. Feliz día del amigo el anarquista. Florencia Lanú, felicito por el programa y una pregunta para Rep. ¿Hay que resistir? ¿Debemos resistir? Los admiro a los dos. Y no bueno, yo uso esto por Armenia. Quería decirlo porque no te contesté nada. Gracias otra vez por venir al programa. Nos vamos a Ávila a comer, nos vas a acompañar a cenar. Gracias, Miguel. Que no sea la última, como digo siempre. Gracias, García. Gracias a todos. Gracias a los amigos españoles que tomaron fotos de este programa para hacer un corto y para hacer una película. Gracias a usted por permitirnos entrar en su casa y recuerde que no le bastardeen la dignidad. Chao. Hasta el próximo miércoles. Gracias a vos. Grande figlio di puttana, ma che amico